Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez de nuevo en el canal de Marco Solobria, y en esta vez vamos a empezar este canal que vamos a abrir esta serie de vídeos hablando con María Sánchez, una persona muy experimentada en el tema de la mentoría y de la consultoría. Y bueno, que se presente ella, ¿no? Creo que es mejor que ella pueda decir exactamente quién es. No. Muchas gracias, Marco, por la invitación para conversar sobre temas tan interesantes como los que vamos a abordar en este grupo de video. Bueno, yo soy una persona que se ha dedicado a la academia y que durante varias décadas he trabajado con adultos. De hecho, sí, casi siempre he trabajado con adultos porque la única experiencia que tuve con pequeños apenas sobreviví a esa experiencia. Pero he trabajado siempre con adultos y muy especialmente con estudiantes de posgrado, profesionales ya encausados, que se dan cuenta que necesitan aprender otras cosas. Y entre esas otras cosas están una serie de habilidades que normalmente no se desarrollan en la educación formal. Y ya después hablamos sobre eso. Y el tema de hoy pues es un tema bien interesante porque vamos a hablar sobre mentoría en general y también mentoría en aspectos específicos. Y yo he encontrado en internet que mucha gente comenta y dice, oh, yo contraté una mentoría, pero yo no estoy muy seguro de qué es eso. ¿De qué va eso? ¿Qué espero yo en eso? ¿Qué voy a obtener? Y para eso estamos aquí. Claro, claro, es que la gente se confunde, ¿no? Muchas veces dice, no, yo he tenido un coach que era mi mentor. Claro, entonces son temas distintos. O sea, el coaching es una cosa, la mentoría es otra, la consultoría es otra. Son cosas bastante distintas que hay que puntualizar y creo que hay que desarrollarlo para que las personas se encuentren exactamente ese punto, ¿no?, de ayuda que necesitan según aquello que estén buscando, básicamente. Claro, Entonces, yo creo claro. que, como tú dices, lo primero sería definir, ¿no?, qué es una mentoría. ¿Qué es para ti Exactamente, una mentoría? exactamente. Podemos arrancar por allí para que la persona, los que nos están viendo, pues puedan tener una idea más clara de qué es lo que hay detrás de una mentoría y qué es la diferencia de una consultoría. Poniéndolo en términos simples, decimos que una consultoría, cuando uno contrata una consultoría, lo que está contratando es una persona que va a identificar un problema, que lo va a estudiar, lo va a diseccionar y va a llegar a una serie de posibles soluciones que se las brinda a quien toma la decisión. ¿Ok? Ese es su trabajo. A mí siempre me gusta decir que es como el señor Spock con el capitán Kirk en Viaje a las Estrellas, ¿no? La Star Trek, el original. Al final, el primer oficial presenta una serie de opciones, pero quien toma la decisión es el capitán. Claro. El mentor, en este caso, tiene un trabajo distinto, porque el trabajo del mentor es preparar a la persona, en este caso al profesional, para que él esté en capacidad de identificar problemas, de estudiarlos, de investigarlos, de establecer posibles soluciones y, si es posible, él mismo tomar la decisión o convencer a su jefe o a quien tiene que tomar la decisión para que lo haga en el sentido de lo que él está proponiendo. Entonces, la diferencia básica es: un consultor tú lo usas para un punto específico, mientras que un mentor tú lo usas para formarte y que a la larga seas tú quien haga todo el proceso, no el mentor. Sí, básicamente la consultoría podemos decir que es la persona que te ayuda a identificar los fallos que tienes que corregir en un problema específico y corregirlo para que funcione bien, y el mentor te capacita para ser tú el resolucionador de esos tipos de problemas, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y cuando uno habla de un mentor,
un profesional que necesita un mentor, hay diferentes tipos de mentor, incluso diferentes fuentes para esa mentoría. Hay empresas que contratan a mentores para que sean ellos los que formen los equipos que luego van a trabajar. Y eso es un aspecto muy interesante y que no todas las empresas entienden la importancia de que un grupo de trabajo que ya tienen contratado pueda capacitarse para mejorar todo el proceso de toma de decisiones. Por otra parte, un solo profesional que se da cuenta que los tiempos han cambiado, que lo que se pedía antes para tener un trabajo, obtener un trabajo o obtener una promoción ya no es lo mismo que se pide ahora, que ahora hay una serie de habilidades que, como dije al comienzo, no siempre nos enseñaron. Entonces, este profesional dice, yo creo que tengo que aumentar mi valor laboral, mi valor para hacer mi empleabilidad. Y por eso contrata un mentor que lo va a ayudar, lo va a ir llevando hasta que él haya desarrollado todas las habilidades que se esperan de él y que pueda él entonces, como se dice, volar por sí mismo, ¿no? Claro, sí, realmente mentoría es muy amplio, como tú dices, hay muchos tipos de mentoría. Exacto. Depende del sector al que esté buscando ese cambio, ¿no? Realmente. Exactamente. Y ahí entramos entonces en otro punto que yo creo que es fundamental, que es el punto de qué espero yo de un mentor y qué espera el mentor de mí. Entonces, el trabajo de un mentor, a mí me gusta compararlo un poco con lo que hacía Sócrates cuando él caminaba por los jardines de Atenas con su grupo de estudiantes atrás. El trabajo de él era el de un mentor. ¿Por qué? Porque él les hacía preguntas, los llevaba a reflexionar, le ponía unos puntos de vista diferentes para que ellos argumentaran ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la idea básica de un mentor es ayudar a una persona, en este caso a un profesional, para que, primero que nada, confíe en sí mismo. Y ese es el tipo de mentor que uno tiene que buscar. No un mentor que se siente por encima de todo porque es un gran experto. No, uno busca realmente es un maestro. Y un maestro de hoy en día se parece más al maestro de la época de Sócrates que al maestro de hace unas décadas. ¿Okay? Se acabó ese maestro o ese mentor que es el que sabe todo, al cual yo voy y le digo, mire, ¿qué tengo yo que hacer? No, volvemos al concepto del maestro que dice, no, tú a mí no me preguntas qué tienes que hacer. Yo a ti te voy a dar una serie de elementos, te voy a ir llevando poco a poco, vas a ir desarrollando un proceso y en ese proceso tú vas a ser el dueño de tu aprendizaje. En otra palabra, el Capitán Kirk. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista del profesional que busca un mentor, tiene que buscar ese tipo de mentor. Esa persona que primero que nada confía en las posibilidades del profesional. Porque si el maestro no confía en las oportunidades y en el potencial del estudiante, pues todo se va al fracaso. Entonces, Claro. esa persona tiene que buscar eso y además tiene que buscar, o como punto inicial, una empatía con el mentor. Ya el mentor se encargará en algún momento de hacer de abogado del diablo y ponerlo contra la pared para que pueda tomar las mejores decisiones o aplicar sus habilidades. Pero de entrada tiene que haber una empatía con esa persona. El profesional que contrata un mentor tiene que sentirse valorado en sus potencialidades por ese mentor. Y el mentor tiene que creer en las potencialidades del profesional.
lo cual no significa que no exija el máximo. Debe hacerlo, porque si no exiges el máximo, ¿cómo vas a demostrar tu potencialidad? Has estado tapado desde niño por una escuela, un sistema educativo que te dice repite lo que dice el maestro. Por ahí hay gente que comenta que la escuela ha matado la creatividad. Y tiene razón, porque ahora se te han acostumbrado a que hay una sola forma de hacer las cosas. Una sola que es la que vale. Tus ideas ya no sirven. Igual que el niño que decide pintar el tronco de un árbol rosado y las hojas en amarillo, y el maestro le dice, ¿y eso qué es? ¿Un árbol, maestro? Eso no es un árbol, los árboles son marrones con verde. Lo que estás haciendo es matando la creatividad. Entonces, para un profesional es necesario volver a esa fuente de creatividad, de pensar fuera de lo común. Y eso implica una persona que le dé pautas, mas no le establezca el camino. El camino lo construye el tutelado, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia. Yo siempre digo que un maestro y un mentor no debe enseñar qué pensar, tiene que enseñar cómo pensar. Esa es la idea más o menos detrás de... Sí, básicamente podríamos decir que cuando alguien busca un mentor, lo primero que hay que hacer es establecer en qué punto se encuentra esa persona, ¿no? Qué es lo que tiene, qué no tiene y qué necesita, ¿no? Claro. Y facilitarle esa herramienta para que logre ese objetivo que tiene que tenerlo también claro, porque mucho el problema básico de empresarios, hablamos también, de todas las personas, pero sobre todo también de empresarios, de gente, digo empresario porque se supone que un empresario ya lo sabe todo. Están súper cultivados, muy preparados, dos carreras, sabe mucho, y el problema es que, claro, cuando está en ese punto, ya sabe que lo sabe todo, con lo cual no sabe nada, ¿vale? Entonces, lo primero es saber qué es lo que quiere, ¿no? Pues si busca algo, es que le falta algo. Es que le falta algo. Básicamente. O es que no sabe lo que le falta. Sí, pero sabe que hay algo que le falta. No sabe qué. Exacto. Sabe que le falta algo. Si no, no tendría por qué buscar nada. Es obvio, ¿no? Entonces, claro, lo primero es decir, bueno, ¿qué estás buscando? Y muchos no saben, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Más dinero? ¿Qué quiere? ¿Mejor posición? Muchos no saben qué buscan. Entonces, ahí está una de las patas que falla, ¿no? Que es la falta de objetivo. Es decir, ¿hacia dónde quieres estar? ¿Cómo te quieres sentir? Entonces, en base a eso, decir, bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a llegar ahí. ¿Dónde estás? ¿Vale? Ya sabemos dónde quieres ir, primer paso. Ahora vamos a ver dónde estás y qué camino quieres recorrer para ir. Yo no te voy a decir por dónde tienes que coger. Te voy a decir cómo puedes hacerlo para llegar. Y tú decides si coges por aquí o por aquí. ¿Entiendes? Claro. Pero necesitas unas herramientas, evidentemente, que para poder implementar y poder solucionar los problemas que te vayas encontrando en ese camino. Básicamente. Fíjate que en mi caso, cuando yo trabajo con los estudiantes de posgrado, por ejemplo, yo les pongo una situación. Le digo, tú estás a tal hora en tal parte de esta ciudad y tú tienes que ir a una reunión. ¿Qué es lo primero que tú tienes que saber? Y entonces me dicen cosas como, bueno, que tengo que llegar temprano, que tengo que esto, que le digo, no, lo primero que tienes que saber es a dónde es la reunión. Y en función de la reunión, entonces tú dices, bueno, me faltan tantos minutos. Me voy en metro, me voy en bus, me voy en taxi y después empiezan a entrar otros elementos. Tengo el dinero para irme en taxi, no lo tengo, etcétera. Y así es como se trabaja la solución de problemas, no con un camino ya creado directo, empiezo aquí, sigo aquí, como yo llamo, no con una receta de cocina. Sino con un análisis. Pero cada persona es distinta, básicamente.
Claro, Entonces, y como tú dices, tienen distintos objetivos. Incluso los emprendedores, los dueños de negocio, que como tú decías, tienen dos carreras, ellos pasaron por el mismo sistema claro, educativo que los empleados y tienen las mismas fallas inadvertidas que los mm, empleados. Entonces, a veces, ok, sí, yo quiero ganar más dinero. Muy bien, quieres ganar más dinero, pero ¿qué hay detrás de ganar ese más dinero? claro. ¿Eh? ¿Lo vas a hacer a cualquier costo? ¿Lo vas a hacer con el mínimo esfuerzo posible? ¿O estás dispuesto a un compromiso fuerte, un trabajo de muchas horas y mucho? Tienes que saber qué A ver, quieres y sobre todo por qué lo quieres. mm, claro, eso es importante. Es muy ¿Sí? importante. Que el problema es eso, ¿no? Sentar primero las bases de lo que yo digo, ¿no? Toda esa estrategia de no cómo vamos a hacerlo, sino de qué es lo que tienes, a dónde vas, dónde estás, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué prefieres, no? Prefieres, no, yo no me quiero complicar la vida de aprender cosas nuevas. Yo un trabajo que, vale, pues ya está, lo tienes Ok, claro. ¿Entiendes? Entonces perfecto. no pasa nada. Pero No. tienes que cuestionártelo. El problema es que, como tú dices, Sócrates, no nos cuestionamos, ¿no? No nos preguntamos. Entonces, si no te preguntas, no, yo es que hoy he estado muy liado. Digo, vale, cojo un folio, escríbeme lo que has hecho hoy. No he Ujú. hecho nada, No, nada. Cuando lo ve en el papel, le cambia la cara. O sea, se sorprende el mismo de que por inercia la mente dice que ha estado muy ocupada. Pero quiero que me escribas todo. O sea, ¿qué tiempo has estado con Facebook, con Instagram? ¿Cuántas llamadas has respondido? ¿Cuántas veces has estado con el email? ¿Cuántas veces has ido al servicio? ¿A qué hora te has levantado? Si has hablado con alguien, si has tomado café, si has ido a comer fuera, todo. Y te vas a dar cuenta que realmente tiempo invertido productivamente en ese foco que tú buscas, no hay ninguno. Entonces exacto, después no te puedes quejar de que no, es que no tengo, no consigo resultados, es que no estás haciendo nada, exacto. nada para conseguirlo. Entonces estás haciendo muchas cosas, pero ninguna cosa enfocada a ese objetivo, con lo cual es muy complicado que eso se produzca, ¿no? Sí, y además tú sabes, hay un ingrediente extra en este momento y en el futuro cercano, hay un elemento extra que es lo impredecible que es el mercado, lo impredecible que es el mundo y lo competitivo que se hace cada día. ¿Ok? Entonces, si tú ahorita, por ejemplo, ves las tendencias, hay cantidades de personas que están perdiendo sus empleos. Eso es competencia a la hora de buscar un trabajo. Hay cantidades de industrias y de empresas que están quebrando y la pregunta no es necesariamente, ok, ahora qué va a hacer ese empresario. La pregunta, si yo soy empresario, es ¿por qué quebraron? Claro, ¿Qué es lo que no están haciendo? ¿Cómo está cambiando el entorno empresarial, el mercado? ¿Hacia dónde está yendo? Para yo saber cómo me tengo que formar para aprovechar esas nuevas tendencias. Porque ya nada es igual, nada persiste igual durante mucho tiempo. Entonces, ya no puedes decir, es que yo sé esto y lo tengo aquí escrito y hago siempre lo mismo. No, ya está el formato que usas para claro, obtener información tiene que ser es distinto. distinto. Y eso implica que tienes que desarrollar lo que se llama una mentalidad de crecimiento que te permita a ti, seas profesional, seas empresario, seas un pequeño emprendedor, sea lo que sea, te permite a ti darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, ver qué cosas sobre las cuales tú Claro. puedes tener control, sobre cuáles no, y empezar a prepararte para ver cómo aprovechas lo que hay en ese mercado. Si no, vas a ingresar la fila de los desempleados o la fila de los emprendedores que fracasaron. Claro, al final el ejemplo más visual es el tipo la guagua, ¿no? Un autobús, ¿no?
El autobús está parado, te puedes montar. Si empieza a andar lentamente, poco a poco va andando, te puedes subir. Pero ya si empieza a andar más rápido, dices, no, es que yo no quiero correr, pues no te vas a subir, te va a quedar fuera. Entonces tienes que correr. Es que no quiero, no corras, pero no te vas a subir. Entonces la cuestión es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Todo ha cambiado. El sistema de venta antes era una forma, ahora es otra. No funciona la forma antigua. Pero es que yo he vendido, ya, pero has tocado 100 clientes y vendes uno. ¿Vale? Lo aplicamos a todo, ¿no? La venta yo pienso que sea Por aplicable a todo, supuesto. relaciones, todo. Entonces, ese desarrollo social, esa forma que el ser humano tiene de desenvolverse en estos tiempos que estamos viviendo, ya no es el mismo que antes. No estamos en la era industrial, no lo estamos. Ya ¿No? estamos en una era totalmente distinta. De hecho, la tenemos encima y la gente todavía no se ha dado cuenta. Están metidos en Facebook viendo vídeos de gatitos, empresarios incluso, cuando se hacen cosas impresionantes por una persona que no tiene conocimiento de programación, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y solamente tienes que querer aprender. Lo tienes a la mano, lo tienes a tu disposición, ¿no? Incluso la visibilidad, ¿no? Es decir, pues ¿qué tenemos hoy? Tenemos canales de televisión, Instagram, YouTube, Facebook, tu página web, visibilidad, que antes tenías que pagar en una cadena de televisión muy caro que tú no podías acceder a ello. Pero te tienes que formar o pagar a alguien que lo haga, ¿vale? Entonces, no, pero es que, claro, ahora es más fácil, pero hay más gente que sabe hacer lo mismo. Entonces, Exacto, claro, yo tengo esa herramienta, pero tú también. Si claro. todos las cogen, encima ya no basta con saber o estar en esas redes sociales. Hay que implementar encima una estrategia diferente y disruptiva que rompa totalmente con todo lo establecido que se está viendo día a día. Exacto. Entonces, o sea, te digo ese ejemplo porque es aplicable a la forma de hacer las cosas. Por No, es que supuesto. yo hago lo mismo, ya, haces lo mismo que los demás. Tienes el mismo resultado que los demás. ¿Quieres algo diferente? Tienes que hacer algo diferente. Diferente, exactamente. Esta mañana estaba viendo en LinkedIn un post de Maider Tomasina y ella va a estar en una conferencia allá en España, si mal no recuerdo, creo que en Mallorca, algo así. Y justamente va a hablar de ese tema. O sea, ¿cómo diferenciarte cuando todo el mundo hace lo mismo? Claro. Y yo reflexionando sobre ese tema, yo pienso, bueno, el problema es cuán preparado estás tú para hacer algo diferente. Claro. Eso implica diferente en un contexto que, como dices tú, hay mucha competencia, gente con muchas habilidades diferentes. Entonces tú tienes que tratar de sacar lo más novedoso que tengas en ti, y si no lo tienes porque la educación no te ha permitido hacerlo, mira, no estás desfasado, tú puedes empezar a hacerlo. Por decir algo, ¿cómo puedo yo desarrollar mi creatividad? ¿Okay? Ay, que yo no sé pintar como Dalí, ni sé hacer esto como otro. No, 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 en tu vida diaria. Ok, se desocupó este frasquito que tengo aquí. ¿Qué uso nuevo le puedo yo dar a este artículo viejo? Claro. Eso es lo que se llama la pequeña creatividad, que Claro. no es la gran creatividad de los genios, pero es la de todos los días, la que te permite sobrevivir en este mundo cambiante. Entonces, es cuestión de uno darse la oportunidad de desarrollar lo que no ha desarrollado hasta ahora. Y hay muchas formas de hacerlo. Puedes estar tú únicamente leyendo sobre eso o haciendo otras cosas. Sin embargo, siempre puede ser muy efectivo el tener un mentor, o al menos el comenzar con qué sé yo, con un curso que esté bien organizado Claro. para que tú sientas y puedas evaluar, ok, aquí tengo esto que es lo básico, lo he aprendido, pero me gustaría ampliar esto, lo que tú decías antes. Hay un punto que me falta.
Y ese punto lo puedo hacer a través de una mentoría. Claro. A mí me funciona muy bien en lo que tú decías, ¿no? Que está hablando de la creatividad. Igual que otro ejemplo es el del tarro que tú has puesto, ¿no? Y yo digo, ¿tú quieres ser diferente? Y dices, sí, sí, yo quiero hacer las cosas diferentes. Digo, bueno, pues, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué no están haciendo todos los demás? Exacto. Y dice, pero es que no lo sé. Si ellos no lo están haciendo, ¿cómo lo voy a saber? Y digo, ahí está la clave. O sea, lo interesante de esto es preguntarte, ¿qué podría hacer yo que no están haciendo todos los demás para explicar exactamente lo mismo? Porque ahí, como tú dices, pequeña creatividad, los genios, ¿vale? Yo no pienso que nadie venga iluminado, simplemente No, dedican más tiempo a algo. Entonces, exacto. cuando tú te haces pequeñas preguntas todos los días de cómo haría esto hoy, cómo haría, pues qué pasa, que cada vez, como taladrar, como hacer algo que nunca has hecho, que no sabes hacer y lo haces fatal, cuando lo vas practicando lo vas mejorando, vas corrigiendo y a medida que vas haciéndote más preguntas, tu creatividad se va formando nuevas neuronas, empiezas a aprender cosas distintas, sobre todo ver a personas distintas que hacen cosas que a ti te gustaría, que son muy rompedoras para ti, pues vas tomando una idea de uno, otra de otro, y empieza tu mente a decir, oh, es posible esto, es posible esto, es posible esto. Y tu mente empieza a creer que es posible. Y empieza a pensar en esa posibilidad de lo que antes era imposible, ¿no? Básicamente. Sí. Por eso que Así somos. cuando las personas a veces dicen, oh, y la ciencia ficción, eso es un montón de cosas imposibles. Y unos años después, todo lo que era imposible es normal, es diario.